Cuando una puerta no abre, ¿cuál es el problema? ¿La persona que intenta abrir o el sistema de la propia cerradura que no permite el acceso? En México nos enseñaron a ver la discapacidad como un problema individual, pero lo cotidiano desmiente esa comodidad. Banquetas rotas, aulas hechas solo para un tipo de cuerpo, difícil acceso al transporte público, entre otras cosas. Esto muestra que no es un caso especial, es un diseño social que excluye y eso tiene responsables. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que nosotros también podemos ser parte del problema? Es decir, que tal vez tú y yo seamos la cerradura que no permite el acceso a las personas con discapacidad. Soy Eduardo, soy docente y voy a hablar de la discapacidad sin matizarlo. La discapacidad no es únicamente algo del cuerpo de quien la padece, sino que es el resultado de cómo vivimos juntos y de qué lugar dan o niegan las instituciones y la sociedad. La idea central es clara. Cuando se transforma la circunstancia, se transforma lo que una persona puede hacer, decidir y vivir. Voy a plantear la idea con 3 coordenadas que siempre se cruzan cuando hablamos de discapacidad: condición, situación y posición. No son lo mismo y es un error tratarlas como si fueran una sola cosa. Primero, la condición. Aquí se habla del cuerpo concreto de la persona con discapacidad. Su biografía, su manera de moverse, la forma de percibir, de comunicarse, de procesar la información. No se niega eso. Existen diferencias corporales, neurológicas, sensoriales, además de contar con una historia personal, sus diagnósticos, rehabilitaciones, cirugías, acompañamientos, violencias médicas, luchas familiares. Esta parte es real. Pero cuando solo se mira esta coordenada, se caen en el discurso de pobrecito, angelito o héroe, y ya ahí se empieza a desviar la conversación. Nena, Paparito. sí, Estúpido. tonta. No le gusta que le diga así. La manera correcta es persona con discapacidad. O, mejor aún, por nuestro nombre. Sotatán. Más. Tony. Vivi. Segundo, la situación. Esta coordenada no está en la persona misma, sino que está en las relaciones interpersonales. Es lo que ocurre en la relación directa entre personas. Cuando en clase un maestro ignora a una niña que no puede escuchar y ya decide no repetir porque ya explicó a los demás. O por ejemplo, cuando se organiza una fila en el banco o en el supermercado y alguien se enoja con la persona que usa andadera porque lo desespera al ser tan lento. No sé, hay muchos ejemplos más. Los momentos más difíciles como persona con discapacidad tienen que ver con discriminación, con esos momentos donde la gente te trata diferente, muchas veces, y que son las peores, son por la actitud de las personas. La posición es el lugar social que se le otorga a esa persona a partir de decisiones estructurales, como leyes, protocolos, accesibilidad física, presupuesto, transporte público, formas de comunicación, intérpretes, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, la posición es si se reconoce a la persona con discapacidad como sujeto con derecho a estar, opinar y decidir, o si simplemente se le tolera siempre y cuando no estorbe. Esta coordenada muestra que la exclusión no es casual, responde a cómo están distribuidos los recursos y a quién se considera prioridad. Politizar la discapacidad es plantearla como un fenómeno de relaciones sociales, pero también como una relación de poder y no como un problema de gente enferma o de individuos. Ahora, cuando estas 3 coordenadas se cruzan, aparece lo que llamamos discapacidad en la práctica social. Y aquí está el punto crítico. Cada barrera que aparece en esta intersección
no es neutral, es el resultado de una decisión. Una puerta inaccesible es una decisión. Un aula sin ajustes razonables es una decisión. No es mala suerte, no es que así es la vida. Todo esto es política. La invisibilidad no es casual, es cómoda. Convierte la indiferencia en ausencia y traslada la carga a la persona con un adáptate tú. Pero la pregunta correcta es otra. ¿Qué decidió la escuela como institución para que alguien quede afuera sin que parezca expulsión? La invisibilidad es política, cuando las reglas se escriben para un solo tipo de cuerpos y un tipo de normalidad, y el resto se vuelve un error. Ortega lo dijo con precisión: yo soy yo y mi circunstancia. Eso significa que una persona no puede separarse del mundo que la rodea, porque la forma en que vive, decide y actúa está atravesada por las condiciones que le tocan. La vida no es un dato fijo ni una etiqueta médica. La vida es un proyecto que cada quien intenta realizar dentro de un entorno concreto, con apoyos o sin ellos, con accesos o con barreras. En esa lógica, la discapacidad no puede pensarse como algo propio de un cuerpo aislado. Surge en la relación entre la persona y su circunstancia. En este sentido, si la circunstancia niega una rampa, el tiempo, un intérprete, otras formas de expresarse y comunicar, ¿qué proyecto de vida puede realizar una persona con discapacidad? En este sentido, el papel de la escuela es muy importante, ya que educar no es reforzar al estudiante a encajar en un molde, sino que se trata de transformar la circunstancia para que su proyecto de vida sea viable. Cuando una escuela reorganiza tiempos, espacios y lenguajes, no está haciendo un favor, hace justicia en pro de la dignidad humana. Veamos 3 escenas que solemos normalizar. Primero, la comunicación pensada solo para quien escucha rápido, entiende rápido y responde rápido, ya que se presenta con indicaciones dadas de manera acelerada, sin apoyos visuales, sin confirmación de comprensión, sin pausa. En la escuela, por ejemplo, pasa cuando un maestro o una maestra explica todo de corrido y pregunta de forma general si todos entendieron, sin verificar si alguien necesita ver material escrito o un ejemplo más claro. Ahí ya quedó fuera el alumno con discapacidad porque tal vez no logra comprenderlo. Segundo, los obstáculos momentáneos que se vuelven permanentes. Por ejemplo, el pasillo ocupado, una rampa invadida, unas calles que están agrietadas, los lugares de estacionamiento para personas con discapacidad que están invadidos también. En la escuela esto se puede traducir en el salón saturado de muebles donde un estudiante con andadera no puede moverse con autonomía. Cuando esa excepción se repite todos los días, ya no es excepción, es una forma discreta de decir: tu movilidad depende de que los demás quieran hacerte espacio. Tercero, decidir quién puede hablar y quién no. Muchas veces una persona con discapacidad quiere responder, pero alguien más toma la palabra por ella para ayudarle. En una reunión escolar, en una consulta o incluso en la clase, se le interrumpe a personas con discapacidad, se completa su frase o se interpreta su intención sin preguntarle. Ese gesto borra la voz de la persona, la infantiliza y la deja como objeto de gestión, no como un sujeto que participa. Está sin derecho a hablar y a ser escuchado. Entonces se cae en una inclusión disimulada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Te mencionaré 3 posibilidades que cada uno puede realizar en diferentes coordenadas. Primero, por ejemplo, en la escuela se puede dar apoyos personalizados. Esto implica cosas como permitir pausas programadas, ofrecer lectura o acompañamiento en ciertos tramos del texto, presentar la información también con imágenes o en audio, anticipar la dinámica de la clase con breve guía visual. Esto no es un trato preferencial, es el mínimo necesario para que alguien pueda estar en igualdad de participación frente a los demás. Segundo, referente a la situación, se puede transformar cómo se convive y se trabaja juntos en los espacios cotidianos, especialmente en la escuela. Eso quiere decir
dar instrucciones en más de una forma, oral, visual, por escrito y con ejemplos. También es permitir diferentes ritmos de respuesta, organizar trabajo cooperativo, donde cada rol sea real y no decorativo, asegurarse de que nadie quede relegado o rezagado. La situación puede habilitar o puede expulsar, dependiendo de cómo se organiza la relación entre las personas. Y tercero, posición. Dejar de depender de la buena voluntad de alguien y pasar a compromisos formales. Aquí ya no es solo el aula, es la institución, es la sociedad. Significa que existan reglas claras sobre ajustes razonables, protocolos de accesibilidad, que no cambien según quién está a cargo ese día. Presupuesto asignado para adecuaciones, mantenimiento real de rampas, señalización comprensible, mobiliario que permita la movilidad, acceso a intérpretes cuando se requiera. Si esos recursos quedan al azar, lo que se crea es caridad. Cuando están garantizados, lo que se construye es derecho. Las encuestas nacionales ya lo dicen desde hace años. Millones de personas viven discapacidad y también viven con barreras. Lo grave no es que existan diferencias, lo grave es que el Estado y las instituciones educativas reproduzcan obstáculos previsibles. Hablar de discapacidad no es un acto de compasión, debería ser política pública. Es un derecho y debe ser un presupuesto. Si la discapacidad es yo y mi circunstancia, entonces la circunstancia es tarea de todas y de todos. En tu escuela, en tu oficina, en la calle. Identifica hoy un acto discapacitante y conviértelo en un acto de justicia. Quita un obstáculo, abre un tiempo, habilita un formato diferente, cambia la regla. Exijamos accesibilidad como condición básica de ciudadanía. Si este video te sirve, compártelo con tu comunidad y cuéntame qué barrera vas a derribar esta semana. Sigamos hablando en voz alta fuera del aula y fuera de la escuela. La normalidad no es neutral, la construimos. Y cuando la normalidad excluye, nuestra tarea es desobedecerla hasta que la justicia se haga costumbre.